Bueno, primero que todo, una feliz tarde para todos. Un honor acompañarles en esta gran jornada. Saludo especialmente al doctor Juan Camilo del Ministerio de Educación y, por supuesto, a Educapaz, que ha permitido que nos encontremos acá, igual con el doctor Edison y con el doctor Daniel Forero y la gente que nos está reuniendo para este conversatorio, para este análisis tan importante como es el escenario de la radio escolar. Quiero compartir una experiencia que es muy cercana porque llevo haciendo radio hace 32 años y desde esa época, 91, 92, empecé a entender la radio como una oportunidad para vincular a los jóvenes con sus propias experiencias. Seguramente todos hemos escuchado en Colombia el término de radio juvenil, escuchamos también la radio comunitaria. Hay diferentes términos que le hemos marcado, que le hemos venido entendiendo que son válidas, pero si ustedes me preguntan a mí con todo respeto, la radio es radio en cualquier escenario. Es una oportunidad para aprender, para compartir, para participar, para enseñar también. Y todo eso depende de un equipo de trabajo consciente, de una conducción y de una orientación sana, entendiendo que la radio tiene 3 líneas. Para mí, educar, informar y entretener. Desde aquella época, 91, 92, en la ciudad de Bucaramanga, habían radios llamadas juveniles, pero no notábamos la presencia de los jóvenes en esta participación. Entonces, en esa oportunidad me di a la tarea de crear en los colegios unos corresponsales, formarlos. Pero quiero empezar con algo de la radio escolar. Antes de formarlos en locución, en contenidos, en mostrarles los equipos, en premiarles con la cabina, 4 micrófonos, la consola, el aire acondicionado, pienso que había que formarles primero o fortalecer primero su sentido de ser humano. Es que es muy importante, porque desafortunadamente, y hay que decirlo, estando yo en la radio, porque estoy todavía, encuentro ejemplos nada positivos para ellos, para los jóvenes, en donde los contenidos no son apropiados y donde las temáticas que se tocan se hacen de una manera tan abierta que no hay ninguna precaución. Es más, hagan el ejercicio ustedes de revisar qué tipo de radios escuchan las rutas escolares, por ejemplo, en aquellas épocas, bueno, cuando podíamos salir. Unas radios en donde no había control de nada, claro, porque el conductor es una persona que, primero que todo, los chicos que llevan no son sus hijos. Segundo, de pronto no le preocupa tanto la formación y la educación. Entonces, los chicos en la radio de ruta escolar reciben lo que sea, escuchan lo que sea sin ningún control. Ahora, sería ideal que nos ayudaran los colegios a poner una norma en donde entendiéramos que deberíamos tener contenidos apropiados para ellos, chicos de 5 años, 6, 7, 9, 12, adolescentes, que están escuchando todo tipo de información. Mi tarea era primero formarlos desde el escenario humano, entender la importancia de recuperar los valores, de apostarles a que la radio no es la voz bonita, sino la voz de una forma de usarla para poder llevar un conocimiento, donde había que prepararnos, había que investigar y había que pensar primero en cuál es el aporte que tengo yo como ser humano ante una audiencia que finalmente uno no la ve. Hasta ahora es que nos vemos haciendo radio, pero uno nunca la ve, lo cual a mí en los 32 años se me hace casi imposible entender quién me oye porque no lo estoy viendo. Supongo quién me oye por el contenido. Creo que me oye un joven, creo que me oye un adulto, creo que me oye una comunidad, creo que me oye en el campo. Depende de lo que yo tenga como contenido. Pero en realidad, por experiencia te digo que no sé quién me oye. Lo que sí debo ser es consciente de los contenidos. Entonces, en esta formación de radios escolares, en esa primera etapa del año 91, 92, 93, decidí crear los corresponsales y me di cuenta que nosotros, como comunidad y como escenario educativo, estábamos ávidos de una integración, de saber qué pasa con los gobiernos escolares, saber qué ocurre con esas famosas actividades académicas en donde destacamos los estudiantes en el tema del bilingüismo, el arte, la música, el deporte, las habilidades de ellos que se quedan en los colegios. Pero esta fue una oportunidad que a mí me mostró cómo podríamos integrar los estudiantes desde la radio. Usé la radio para eso, la usé, la desarrollé para eso. Creé el proyecto para eso, definitivamente. Y lo pregunté en la radio en que estaba, y voy a decir algo que lo llaman comercial, radioactiva. Pregunté, ¿qué tiene de joven esta radio? Y me dijeron la música. Les dije, no, esto no tiene nada de joven. Va a tener algo de joven cuando empecemos a hablar y a comunicar escenarios de ellos. Y no tanto el gusto, porque aquí confundimos algo. He escuchado en muchas radios que quieren abordar el escenario escolar y dicen, es que hay que darle lo que les gusta. Yo digo, cuidado con ese término. Hay que darle lo que ellos necesitan, que es diferente. Sabemos lo que les gusta a ellos, pero lo que nosotros necesitamos es poder, en el caso mío que le aposté, era poder entregarles a ellos una oportunidad de una formación en la necesidad, valores, orientación, recuperar el escenario de su casa como la familia, lo más importante, y decírselo desde la radio, y que ellos mismos fueran protagonistas
de los contenidos, creándolos, investigando, no solamente leyendo o copy-pegue, no, había que manejar un escenario de primero observar para luego comunicar, observar, analizar y comunicar. Ahora, la siguiente etapa que me fortaleció absolutamente todo fue entre el año 1994, hagan cuentas, y el año 2007. Durante 13 años creé un programa llamado Clase Bucaramanga, solamente de colegios, en donde tuvimos el paso de generaciones que entendieron una labor real para poder construir toda esta historia. El tercer paso fue ya el diferente, en donde entramos a los colegios a decir a los rectores, mira, no se trata de que compres una consola, no se trata de que compres un micrófono, no se trata de que busquemos el sitio, porque tú preguntas en un colegio quién quiere hacer radio escolar y todo el mundo quiere, pero cuando tú te reúnes con ellos, por experiencia lo digo, y les cuentas la radio, empiezan a entender que esto es otra historia. ¿Saben por qué? Porque los chicos, los jóvenes, infortunadamente en algunos de los casos, están contaminados escuchando otras radios y quieren ser como esas radios. Entonces proponen que el saludo de cumpleaños, que hablemos del uno, que pongamos reggaetón, que pongamos lo otro. Y yo digo, entonces no tiene ningún sentido que hagamos una radio así. Ahora, si nosotros empezamos a delimitar una estrategia en donde ellos realmente se sientan y hagan la radio importante, con contenidos importantes para sus compañeros, la historia va a cambiar, porque ahí hacemos una figura transversal. Uno, que de hecho fortalecemos liderazgo en ellos. A ver, el liderazgo no quiero hablar de que es el mejor alumno, no, son las habilidades de los chicos. Y dos, fortalecemos algo que me parece súper importante, la escucha. Les enseñamos a escuchar. Un día un profesor me dijo algo como esto, me dijo, Fercho, ¿no te parece aburrido tener en un salón 25 chicos escuchando un programa de 30 minutos, que alimentación, que valores, que libros, que bilingüismo, que deportes, que entretenimiento sano, que la familia? Le dije, mira, no me parece aburrido, lo que me parece es una oportunidad para que los chicos aprendan a escucharse entre ellos, porque esa es otra debilidad que podemos tener y que si la atacamos desde muy jóvenes, vamos a tener una posibilidad de que tengamos mejores líderes, porque hoy no queremos escuchar, pero queremos comunicar. Entonces, ese escenario de la radio escolar me permite a mí, de hecho, desde la marca School Radio, School, de que es school, y school en inglés, que es colegio, y en el logo le quité el borrador al lápiz y le puse un micrófono con la intención de que desde la voz, comunicando, aprendiéramos a hacerlo de la manera más correcta. Entonces, ese formato de radio escolar empecé a multiplicarlo en algunos colegios con unas líneas específicas. Primero, expresión corporal. Alguien me dijo, pero Ferchus, ¿qué van a comunicar, hablar? Sí, pero para poder comunicar, todo ser humano necesita fortalecer su expresión corporal porque hace parte de la comunicación. Los hace o les permite fortalecer su autoestima, hablar en público, comunicar en público. Me la paso con escenarios de colegios y me dicen, Fercho, vas a hablar con líderes. Y cuando voy a hablar con los líderes, unas dificultades muy grandes para comunicar. No les sale una frase a veces de 2 minutos en nada. Dificultad para informar en algo. Tímidos, con juego en el cuerpo, miran para arriba, para abajo. O sea, una inseguridad total porque seguramente no les hemos fortalecido esa habilidad de la expresión corporal. Segundo, la expresión oral. Y que entiendan ellos que vamos a usar la voz desde otro escenario, desde el conocimiento, pero educándola, claro, preparándonos, porque obviamente todo en la vida se aprende y los chicos necesitan aprender a vocalizar, el manejo de la dicción, la forma como se entona, el manejo de los silencios para que quitemos tanta muletilla, que aún lo veo hoy en los grandes, muletillas, Entonces, todo eso se suma al tercer componente, que es la investigación. Y la pregunta es, ¿qué vamos a compartir con tus compañeros? La segunda pregunta, ¿qué crees tú que tus compañeros necesitan? Entonces empezamos a crear los contenidos enfocados en 2 líneas. La primera, en la creación de campañas de responsabilidad social. ¿Lideradas para qué? Para que nos portemos mejor en la cafetería, usemos mejor los baños, aprendamos a convivir en el salón mejor, respetemos la palabra de los compañeros, atendamos a clase entendiendo que el docente es la persona que nos está guiando y sobre todo que veamos la educación como un escenario de formación, no para jugar, porque la disculpa de algunos adultos es que están jóvenes y como están jóvenes pueden jugar a que les vaya mal en todo. Y yo les digo a los jóvenes, mira, al contrario, como tú estás joven hay que cuidarte más, hay que evitar que te metas en cosas que no están bien. Entonces, este grupo de línea que les he presentado me ha permitido crear lo que llamo yo la radio escolar. Y la radio escolar que se transmite desde un escenario físico en el colegio para los salones con sus parlantes. Entonces, por eso les contaba a ustedes que hacíamos doble ejercicio. Compartimos información, pero los chicos aprenden a escuchar lo que está pasando con sus compañeros. Y otro aspecto importante de la radio escolar. En mi caso, nunca los he dejado solos. A ver, ¿qué hablo de esto? Involucramos al rector
involucramos los docentes, involucramos a las personas que lideran proyectos de investigación, porque si ellos no están, los chicos se dan cuenta que el proyecto no es tan importante. Pero cuando los chicos saludan al rector en su propio escenario y le dan la bienvenida, el tema es diferente. Cuando saludan a los docentes preguntando con las actividades académicas o las deportivas o el proyecto de tecnología o el proyecto de inglés, es diferente todo esto. Digamos que hablamos de igual a igual. Y es la oportunidad para que los chicos tengan una experiencia de radio real, bajo mi concepto de mi experiencia, en donde lo primero que tenemos que tener cuidado es en el lenguaje. No por, digamos, usar una palabra u otra, pero el lenguaje, ¿por qué? Porque insisto que las otras radios, algunas otras, lamentablemente nos están no educando, nos están llevando por un camino que no está bien, entonces nos parece chévere todo. Y ustedes se dan cuenta en el tipo de radio cuando encienden y empezamos a escuchar los programas que escuchamos, en donde uno dice, oye, ¿y mi hijo de 10 años? ¿Y mi hijo de 12 o de 15 o de 8 o de 9? ¿Qué le puedo poner a escuchar si lo que están hablando son cosas que uno diría un poco como para adultos, como para grandes a veces? Y normalizan todo y me dicen a mí, es que los jóvenes hablan así. Yo digo, no, perdóname, pero yo a mi hija no le hablo así. Y mi hija, que tiene 12 años, habla diferente en el tema de un lenguaje respetuoso, porque le hablamos así. Y en el salón no se deben tratar así. Y debemos educar para que se formen y se traten mejor. Entonces la radio termina siendo un vehículo que nos ayuda a mejorar convivencias. Yo debo confesar algo, he tenido algunas situaciones que me ponen a pensar en donde lamentablemente la inversión económica es lo que bloquea todo, porque a veces a los rectores les parece que no es necesario o les parece que es que toca comprar una cosa y la otra. Y yo les digo, mira, no se trata de que si tú vas a invertir en una consola o en unos micrófonos o adecuar un salón, piensa lo que vas a ganar, lo que ganaría un colegio con tener frecuentemente cada semana o cada 15 días o cada 4 días un programa de radio en donde integremos realmente las necesidades de los chicos. Y las necesidades son muchas. Creemos conocer a los chicos, pero nunca les preguntamos cómo se sienten. Creemos y hablamos por ellos, le ponemos los adultos los temas. No, espérate, hay que reunirnos con ellos y les preguntamos, ¿qué necesitas tú? Un día le pregunté a unos chicos y ellos me decían que necesitaban orientación en temas de sexualidad. Claro, ¿quién va a hablar de eso en el colegio? Un día, hablando con unos chicos, me decían que necesitaban orientación en temas de familia, porque tienen dificultades con los papás. ¿Quién les habla de eso a ellos ahí? Entonces, usamos la radio para intervenir esos temas de una manera respetuosa, informal, moderna, basados en investigación. La radio que yo hago, que promuevo desde hace tantos años, siempre ha tenido investigación, pero lamentablemente nos damos cuenta que algunos la han usado tan mal que abren un micrófono y hablan lo que primero se les ocurre. Un día, para cerrar ya y permitir a mis compañeros que aborden los temas, escuché a una persona de una radio, de una cadena reconocida, diciendo que ellos no estaban para educar, que ellos no, que la radio no era para educar, que educar en el colegio, decía así. Yo decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. Si la radio es una herramienta ganadora precisamente para educar, en la medida que la llevemos bien. Pero también hay que decir esto, aquí importa todo, el carro, quien lo maneja y la carretera y el mapa, aquí importa todo, no solamente necesitamos tener una radio, necesitamos tener un equipo docente que entienda la función de la radio, necesitamos tener recursos para que entiendan en la inversión cómo podemos catapultar una necesidad de los chicos, de sus edades, de sus apariciones, de sus voces, de sus contenidos, y necesitamos también una oportunidad también para ellos, para que entiendan que así también como es importante el plan lector y el bilingüismo, el ICFES y todas estas historias que uno oye, la radio escolar también les podría ayudar, pero un montón. Puedo decirlo, de verdad que lo puedo decir sin temor a equivocarme. Todos los chicos y chicas de edades entre 7, 8, 9, 13, 15 que han pasado por mis procesos, la verdad que son caballeros y son niñas de respeto. La verdad que me enorgullece eso, porque han entendido que primero en la radio, antes de tener una voz bonita, hay que tener una muy buena persona y hay que formarnos en eso. Quería cerrar con esta parte, entonces pues no sé si de pronto quisieras ver un video que tengo que es cortito de una experiencia en donde resumo casi todo este proceso. Si de pronto, Nina, me ayudas, si lo puedes Dale. promover en el equipo, por favor. Muchas gracias.
Regálame un segundo, perdón Sí, que bien. abrí desde otro navegador. Sí, aprovecho para Se me contarles que esta es una movió. radio que se llama Carl Rogers, radio rogeriana, en donde aprovechamos para promover toda la parte Parece que institucional del colegio también. listo. ¿Se escucha? School Radio, mejorando ambientes escolares. Aquí están las voces del Carl Rogers. Considero importante este tipo de proyectos acá en el colegio porque se desarrollan diferentes aptitudes y capacidades de los estudiantes. La formación de la institución siempre busca una formación del ser integral y es lo que estamos logrando con este proyecto institucional. Pues mi experiencia en la radio ha sido totalmente diferente y única y por lo tanto me ha gustado mucho. Me parece todo muy chévere, divertido, estratégico y pues muy dinámico. En nuestro colegio, en nuestra radio, hablamos de lectura en voz alta principalmente para resaltar la lectura crítica, porque hemos visto que algunos estudiantes tenemos un pequeño problema en eso. Y además con la lectura en voz alta, así sea un repaso mínimo de 10 minutos diarios, podemos mejorar nuestra vocalización, practicar nuestra entonación y reconocer mejor los signos de puntuación. Mi experiencia en la radio rogeriana ha sido muy interesante, ya que he aprendido nuevas cosas, muchas cosas. La verdad me siento muy orgullosa de saber de que el colegio la está escuchando y de que ha podido mejorar. También he podido enfrentar algunos miedos como poder hablar en público y también saber cómo hablar. En nuestra radio escolar nosotros hablamos de prevención, de tecnología, del calendario del colegio, lectura en voz alta, libros interesantes para los diferentes estudiantes, alimentación saludable, palabras de valores importantes para todos nosotros y mucho más. Bueno, mi experiencia en esta radio escolar ha sido única, ha sido muy diferente, ya que pues, los demás colegios no manejan proyectos como este y he sabido gracias a esto cómo desarrollarme a través del habla y he aprendido mucha vocalización. Aquí están las voces del Carl Rogers. Hoy, como siempre, tendremos un programa muy especial. Nuestro equipo de trabajo nos presentará la mejor información relacionada con el gobierno escolar, ecología, deportes, entretenimiento sano, algunos libros relacionados, las actividades del colegio y mucho más. Alan. Muy contento de iniciar con otra emisión de esta importante actividad. En el día de hoy, pues, nuevos integrantes de la comunidad rogeriana van a tener el personero elegido, también va a comentarnos unos breves aspectos y pues tenemos diferentes temas que ustedes han venido preparando con mucha anticipación y son muy importantes dentro de... Todos los temas son súper importantes para nuestras vidas, pero ahora es el turno de la ecología. En segundos continuamos con más información aquí en nuestra radio rogeriana. Ya regresamos. El evento principal de la parte deportiva es el Mundial de Fútbol en Rusia y ese va a ser el tema de nuestras interclases. Tenemos a Estefanía Bedoya de 8A por cumplimiento de las normas de la institución. El lunes pasado hicimos el día conmemorativo de los derechos de los niños con una presentación artística del grupo de cuentos y música Animalario. Y te puedo decir que en esta fecha, más que todo una celebración del arte, porque el arte estuvo presente. Por ejemplo, en las artes plásticas, los niños de primaria se destacaron en representaciones de Miguel de Cervantes, de Jairo Aníbal Niño. El euconcanto es el deporte en el que el marido carga a su esposa sobre una pista de obstáculos medianamente larga. Se dice...
School Radio, mejorando ambientes escolares. Bueno, esa era, digamos, la presentación de uno de tantos ejemplos que hemos podido compartir con la formación de este tipo de radio, que, bueno, lo que pretende es que los chicos se sensibilicen y terminen entendiendo muchas de las cosas que a veces en el aula no tenemos todo el tiempo de explicar y que usamos la radio precisamente para eso. Fernando, muchísimas gracias. Muy interesante, muy bonito el video. Me reí todo el tiempo. Entonces le voy a dar la palabra a Edison para que cerremos con la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Edison, el micrófono es tuyo. Regálame un segundo, yo lo abro. Listo, ya puedes abrir tu micrófono. Listo. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle a Educapaz por la oportunidad de compartir este espacio. El trabajo que hacen es muy valioso. A ti, Nigna, por darnos precisamente la posibilidad de visibilizar este proceso. Un saludo a Fercho Peña. Yo era uno de aquellos niños de 1990 y tanto, cuando comenzabas, estoy precisamente en la ciudad de Bucaramanga, y he sido, digamos, maestro durante mucho tiempo, ya hace 20 años, buscando precisamente llevar la radio a los diferentes lugares a los que voy. También un saludo al doctor Daniel en el correo, al secretario, y por supuesto al doctor Gil, representante del ministerio. Mi nombre es Edison, soy, ya lo dije, Edison. maestro. Sí. No, sí soy yo, pero te estoy escuchando un poquito cortado. Si de pronto te puedes mover un poquito. ¿Ahí mejor? Mejor, bastante mejor. Oh, gracias, sí, es este computador. Bueno, un saludo grande para todos los integrantes de la mesa y por supuesto a todas las personas que nos escuchan, que están conectadas en este momento. Mi nombre es Edison Acevedo, soy maestro, me gusta este mote, soy profesor, profesor de filosofía, estudiante de antropología, soy filósofo y antropólogo también, y he desarrollado una maestría en educación. Estoy vinculado al equipo de investigadores de la Fundación CINDE en Bogotá, y he tenido la oportunidad de hacer investigación educativa en diferentes ámbitos, por ejemplo, con la Universidad Pedagógica Nacional. También he trabajado en promoción de derechos con el ICBF y en este momento estoy liderando un proceso que está muy joven y que durante el tiempo que llevo al aire ha ganado una preponderancia significativa. Se llama El Escaño. El Escaño nace en el marco de la contingencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID. Se empieza a transmitir desde el municipio de Mocaima, en Cundinamarca. Mocaima está a 76 kilómetros de Bogotá, manejando es una hora y media, 2 horas, dependiendo. Edison, te estamos escuchando un poquitico entrecortado, es decir, se te entiende, pero está un poquito entrecortado. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a darle la palabra a Daniel mientras tú buscas de pronto ubicarte un poquito mejor y con eso pues también la gente te puede escuchar mejor. ¿Te parece? Ok, listo. Listo, Perfecto. súper. Daniel, entonces tienes tú la palabra mientras Edison se reubica. Regálame un segundo, te abro el micrófono. Listo, ya puedes abrir tu micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los compañeros que están compartiendo sus experiencias, Fercho, Edison. Gracias a Nigna Camargo del Ministerio. Un saludo especial a Olga Zárate y a Juan Camilo Caro, que siempre son nuestros compañeros de equipo, con quien semana a semana nos reunimos para compartir experiencias. Un saludo muy especial a todo el equipo de la Secretaría de Educación de Zipaquirá que me acompaña en el día de hoy y a todas las secretarías y colegios que nos acompañan en el día de hoy. Estuve mirando en el chat, tenemos personas de todo el país,
desde La Guajira hasta Nariño. O sea, eso me parece interesante y por eso agradezco a Educapaz este espacio que nos abren para compartir nuestra experiencia. Para nosotros, empezar este proceso de la pandemia, de confinamiento, de trabajo en casa, empezó a hacernos pensar en los niños que no tenían cómo conectarse con su colegio. Se hizo un sondeo y llegamos a la conclusión de que había un buen número de niños sin poder compartir con su colegio y sin poder comunicarse con sus maestros. Por esta razón, pensamos en una estrategia para poder llegar a estos niños, pero a diferencia de Fercho, que tiene su radio escolar, nosotros no teníamos absolutamente nada. Por eso recurrimos a una buena voluntad de la emisora Catedral Estéreo de Zipaquirá, porque esto nos hace pues compartir también con los medios de comunicación locales la experiencia. Nosotros tenemos 16.018 niños aproximadamente en el sector oficial, 10 instituciones educativas, 36 sedes, 585 maestros, y esto nos hace llegar a la conclusión que teníamos un 36.1% de niños sin conectividad, especialmente en la zona rural. La parte alta de la ciudad de Zipaquirá no tenía suficiente conectividad ni en los barrios más vulnerables ni tampoco en la zona rural. Por eso surgió una idea y hablamos con un agradecimiento también al padre Miguel Antonio Díaz, que nos abrió las puertas de la emisora y nos dio los espacios para poder empezar este proyecto. Surgió la idea de llamar nuestro programa, porque es un programa, no es todo el tiempo. Nuestro programa se llama Es tu radio, para darle a los niños la apropiación de la radio. Esta es tu radio, tómela, escúchela, aprenda a través de ella. Y por eso se inició el proceso de llamar a los profesores de buena voluntad, que a diferencia de Fercho, no tenemos 32 años de experiencia, sino poquitos días de experiencia. Y vamos a llegar un día a decirle, vamos a tener la misma experiencia. Realmente empezamos a liderar la estrategia de radio desde la Secretaría y pues como un apoyo para trabajo en casa. No era fácil. Primer intento, convocar una representación de cada una de las instituciones educativas. El primer día encontramos la dificultad de no tener experiencia en radio. Entonces, por eso, nosotros lo que hicimos fue, con cada uno de estos 10 líderes, decirle, mire, sin experiencia, sin la habilidad para manejo del micrófono, para la edición de los programas, vamos a trabajarlo más que con experiencia, con entusiasmo, con buena voluntad, con muchas ganas. Así hicimos los primeros acercamientos, ya se nos unieron otros docentes, empezamos a armar el grupo inicial, pero todavía continuaba esta incertidumbre, porque, como lo decía también Fercho en su momento, enfrentar un micrófono para algunos de pronto no es muy fácil y da como incertidumbre de cómo puede salir mi programa. Si mi programa puede ser bueno, puede ser malo, si lo van a escuchar, si llego a la comunidad que yo quiero llegar. Por eso, iniciamos un programa con los compañeros de la Secretaría de Educación. Agradezco muy especialmente a nuestra líder de calidad, María Andrea Rodríguez, y a nuestro compañero Julián García, junto con la ingeniera Paola Reyes, que es la encargada del punto digital donde hacemos las grabaciones.
y el ingeniero Javier Camacho. Con este equipo nos lanzamos a hacer el primer programa con el objetivo de demostrar que no se necesitaba tener toda la experiencia. Personalmente, pues he hablado en radio, he tenido la oportunidad de estar en diferentes eventos, pero ya como una persona encargada de montar y diseñar y elaborar un programa para más exactamente educativo, para llegar a una comunidad específica, niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y también pensamos que ese programa no perdiera el rating de la emisora, que si el taxista, el ama de casa, todas las personas de la comunidad querían quedarse a escuchar el programa, les resultara interesante. Y hasta el momento la respuesta ha sido positiva. Sí se quedan. Tomamos unos espacios de 25 minutos para hacer el programa. Objetivos, que no sea un programa tan largo, que se maneje en forma de magazine, que tenga notas y apuntes externos y que tenga un lenguaje sencillo para poder llegar a toda la comunidad. Además que sea atractivo para todos los públicos. Hemos tratado de generar programas en las diferentes áreas del conocimiento. Empezamos con hablar de las leyes de Newton, que fue nuestro primer programa. Yo les cuento, yo soy matemático y físico y soy licenciado en matemática y física, y antes de ser secretario de Educación venía ejerciendo mi profesión no solamente como docente, sino como administrativo. Entonces, esto lleva a que tengamos una visión hacia dónde queríamos ir. Al lanzarnos a hacer el primer programa y al lanzar la primera semana, los 5 primeros programas que logramos consolidar, nos encontramos con una gran sorpresa. Ya no teníamos solamente 10 docentes. Empezaron a motivarse los otros docentes a mirar, hombre, sí se puede, no es tan difícil. ¿Dónde vamos a grabarlo? Tenemos dónde grabar. Se motivaron en el evento de decir, la emisora Catedral Estéreo cubre el 85% del territorio de Zipaquirá y algunos municipios aledaños. Y también, a raíz de esto, nos llamaron de La Voz del Agua de Cogua, que les interesaba nuestro programa para retransmitirlo, y con una ventaja, que parte de en la parte del páramo oriental y páramo occidental, que es la parte alta del municipio de Zipaquirá, donde no hay tanta cobertura de la emisora Catedral Estéreo, La Voz del Agua lo cubre. Entonces, prácticamente con eso estamos garantizando un 100% de cobertura en el municipio de Zipaquirá, cobertura en Cogua y en Nemocón, donde tiene alcance La Voz del Agua. El proceso empieza por algunas preguntas. ¿Cómo llegar efectivamente a los estudiantes que no tienen acceso a conectividad? Era preocupante ver el índice de estudiantes a los cuales no llegábamos. Y poder llegar a ellos a través de la emisora nos motivó a hacer estos programas. Pero alguien preguntaba, ¿y cómo vamos a poder evaluar a estos estudiantes? ¿De qué forma vamos a evaluar a estos estudiantes? Por eso nosotros les hemos trazado un diagrama para ellos, para que hagan una bitácora. Y en esa bitácora vayan consignando fecha, título del programa, contenido del programa, y tengan sus evidencias para que a partir del 1 de agosto, cuando puedan ir nuevamente al colegio, puedan presentar sus trabajos y sus profesores los puedan evaluar. De tal manera que tendríamos unos estudiantes que no se quedaron rezagados, sino que a través de la radio pudieron lograr esta conectividad. Es posible que no todos lleguen con su bitácora, pero si logramos un buen porcentaje de ese 36%, conectarlo, nos daríamos por bien servidos. Y sería un éxito para demostrar
que la radio funciona. Nosotros hicimos memoria de nuestra época, tal vez muchos de ustedes se acuerdan de Radio Sutatensa. Y dijimos, bueno, si Radio Sutatensa pudo, ¿por qué no podemos nosotros? Obviamente nos toca cambiar un poco el estilo, nos toca cambiar un poco el lenguaje, adaptarnos a la juventud actual. Y eso hizo que la motivación creciera dentro de todos los docentes que nos están acompañando en este proceso. Es importante tener en cuenta que todo lo que hagamos en beneficio de los niños nos va a ayudar a que podamos sacar adelante, sea por radio, sea por videoconferencia, por Zoom, por lo que quieran ustedes, esta virtualidad. Y máxime que sabemos que así vayamos en alternancia, la virtualidad continúa, entonces creemos que la radio tiene que continuar. Por eso, nosotros hemos visto que algunas instituciones educativas del municipio han orientado a sus estudiantes para que en la media hora, de 10 a 10 y 25, y en la tarde de 3 a 3 y 25, porque replicamos el programa nuevamente en la tarde para quienes no lo escuchan en la mañana, en esa media hora hagan una pausa saludable los niños, se quiten del computador, salgan a escuchar su radio y tengan un espacio diferente, porque solo escuchar es más agradable que estar pegado al computador porque desgasta la vista. Y al escuchar podemos imaginar. Entonces, la radio nos ayuda también a despertar la imaginación, a poder poner en nuestra mente aquello que nos están diciendo. Acuérdense de la época de las radionovelas. Nos imaginábamos todos esos personajes valientes que pasaban por la radionovela y construíamos ese personaje. Así los niños de hoy pueden construir un aprendizaje a través de la radio. Niños de primero y primaria, encuentro este niño que ven ustedes en la presentación, es un niño de primero y primaria que nos ha seguido desde el primer día. Un día de esto voy a ir a visitarlo a su casa y seguramente que voy a darle una felicitación muy especial y llevarle algún libro de premio, porque un niño de primero primaria conectado con toda la emisora todo el tiempo y siguiendo y consignando en sus carteleras el contenido de la emisora es muy interesante. Por eso también logramos, en este momento ya llevamos 15 programas producidos y con los que vienen la otra semana 20 programas ya, para lograr de 10 docentes, ya vamos en 50 docentes y aumentando el número porque nos han venido llamando para decirnos que quieren ir a grabar sus programas. El acceso a los contenidos son para todos los estudiantes del municipio, pero igualmente especialmente para quienes no tienen conectividad. Por eso les quiero comentar que si no tienen emisora propia en su colegio, podemos hacer alianzas con las emisoras del municipio y podemos replicar los programas que hagamos como es tu radio. Entonces, me gustaría que Nigna nos ayude con la presentación de nuestro programa. A ver cómo lo escuchan ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Le voy a dejar a Adriana, que es quien nos va a compartir la pantalla. Recuerda, Adriana, que tienes que activar los dos botoncitos de abajo cuando vayas a compartir para que escuchemos el audio. ¿Sí? Regálame. Daniel, voy a dejar de compartir tu pantalla para que Adriana nos pueda compartir el programa. Muchas gracias. A ti. Listo, perfecto. Adri, si quieres ya puedes compartir tu pantalla. Listo, es que es un audio, entonces no les voy a compartir la pantalla, sino que voy a poner el audio para que lo escuchen, ¿les parece?
Pero tienes que compartir tu pantalla para que todos puedan escuchar el audio. ¿Están escuchando? Se oye muy pasito. Vale, entonces dame 5 segundos, ya comparto la pantalla y lo ponemos desde el... Ay, perdón que te cerré el micrófono, disculpa. Ya tienes abierto el micrófono. Momento. Ya estamos aquí, estoy buscando el archivo para compartir la pantalla. Bueno, mientras Adriana comparte el programa, quería transmitirles, no sé si han podido estar leyendo el chat, pues transmitirles como el entusiasmo de todos los participantes por ambas iniciativas. Creo que está siendo un webinar tremendamente inspirador. Sí. Muchísimas gracias por eso. Bueno, aquí va. Vamos a escuchar la primera parte, como la presentación, que es muy cortita, y vamos a escuchar luego una partecita. Ok. Aquí comienza Es tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprendemos. Buenos días a todos. Damos la bienvenida a toda la comunidad zipaquireña a nuestro programa Es tu Radio. El día de hoy quiero presentarles al licenciado Daniel Forero Vargas, el secretario de Educación de nuestro municipio. Muy buenos días a toda la comunidad zipaquireña. La Secretaría de Educación de Zipaquirá ha querido llegar a todos los niños que no han podido tener conectividad con estas clases por radio. Hemos recurrido a los maestros de buena voluntad que nos quieren acompañar a través de estas clases semana a semana, día a día. Vamos a tratar de trabajar las mejores experiencias de los docentes para transmitir estos conocimientos en las diferentes áreas del conocimiento y poder llevar a cabo esta transmisión día a día. Los profesores que nos acompañan van a ser de diferentes áreas y de todas las instituciones educativas del municipio. Quiero agradecer a ellos por su compromiso y por su buena voluntad para participar de este programa. El día de hoy vamos a trabajar un tema sobre física. Profesor Daniel, usted es matemático y físico. Cuéntenos, ¿qué tema de física vamos a aprender hoy? Efectivamente, Andrea. Antes de ser secretario de Educación, fui profesor de física durante muchos años en el Instituto Técnico Industrial. Por esto, hoy vamos a empezar con nuestras clases radiales y abordaremos la temática relacionada con las leyes de Newton. Julián. Listo, esa es la partecita que me pidieron que compartiera. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que la vuelvan a tomar ustedes. Muchas gracias, Adriana. Daniel, ¿quisieras cerrar o le damos la palabra a Edison? Ay, regálame un segundo que tienes el micrófono cerrado. Listo. Sí, quiero cerrar. Por favor. Aquí hay algo importante, porque es otra pregunta que nos planteamos. ¿Es necesario involucrar a la familia en el proceso educativo de los estudiantes? Para este caso, y especialmente la virtualidad, el acompañamiento de los padres de familia es fundamental. Si nosotros no contamos con ese apoyo y ese acompañamiento, vamos a tener dificultades para llegar especialmente a los niños más pequeños. La educación de primera infancia va a ser más difícil sin el apoyo y el acompañamiento de los padres. Pero efectivamente se ha contado con ese acompañamiento porque los padres, al igual que todos, estamos en confinamiento y lo único que vemos difícil es cuando los padres empiecen a trabajar. Por eso la alternancia va a ser una opción para que el estudiante pueda ir un día y retroalimentar en el colegio lo que tiene que ver en la virtualidad. Yo de mi parte pues quiero agradecerles por esta invitación. Humildemente quisimos compartir nuestra experiencia desde la Secretaría de Educación de Zipaquirá. No somos expertos en radio, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo y el mejor intento por llegar a nuestros niños. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberme permitido este espacio. Daniel, muchísimas gracias. Muy bonita la experiencia. Creo que estas son las experiencias que nos nutren muchísimo porque nos hacen ver que
en diferentes circunstancias es posible innovar y generar procesos creativos y significativos si hay la voluntad y el entusiasmo. Entonces, Solo me resta invitarlos a todos a que hagan el intento, que tengamos un programa de radio en todas las emisoras de todos los municipios del país. de acuerdo totalmente. Fernando, regálame un segundo, te abro el micrófono. Yo quería, no sé si tienes 3 minuticos, porque antes de que te vayas, podría yo enviar un par de preguntas para que tú alcances a responder. Son las 54, ¿cómo lo ves? Espera un momentico, yo te abro el micrófono. Ya puedes abrir. No, espera que tienes el micrófono cerrado. Ya. Tienes que abrir eso. Ya, ahora sí ya. No, Nigna, es que tengo apenas un minuto porque ya entro con todos mis invitados. Justo tengo invitados de chicos de colegios ahora en la radio, entonces, pero mira, yo quiero agradecerte un montón, Nigna, por esta oportunidad, a la doctora Olga Zárate también, al doctor Juan Camilo, Ministerio de Educación, al Capaz también, y felicitar también al doctor Daniel por esa iniciativa tan maravillosa. Es importante que le apostemos a una radio sana, y por ahí leía una pregunta de cómo hacemos para que las otras radios entiendan esta historia. Mira, es un tema de formación, es un tema de conciencia. A mí nadie me obligó ni me presionó a hacer lo que yo hago. Al contrario, fui yo quien puso las condiciones de una radio de respeto, una radio para todos. Que dejemos de hablar de radio de jóvenes, porque aquí necesitamos es unir las familias. Que papá y mamá y los chicos escuchen la radio todos, en el salón, los docentes. Esto no es de los jóvenes solamente, esto es un equipo de trabajo, porque los chicos nos necesitan a todos en orientación. Entonces yo me tengo que despedir porque ya en 2 minutos voy al aire en la radio. Nina, te mando un abrazo. Espero poderte acompañar muy pronto en otro escenario. Me disculpan. Un abrazo, todos, Fercho, bueno, que nada, estés bien. Gracias a todos. Muchas gracias por tu participación. Súper, gracias. Una feliz día. Chao. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Edison, que por fin ha tenido Edison muchos problemas, pero vamos a ver si lo logramos ahora sí desde el celular. Ya te estamos escuchando, Edison. Listo, gracias. Bueno, vemos que sí, hemos tenido varios inconvenientes, pero la idea es salir adelante con esto. Mi nombre es Edison Acevedo y acompaño el proyecto de educación radial del Convite. Del Escaño. ¿Se escucha bien? Sí, se está escuchando bien. ¿Sabes qué, Edison? Si quieres, cierra tu cámara. Se está escuchando mucho mejor, pero de pronto si cierras la cámara, fluye mejor, porque a veces te congelas, se te congela la imagen, pues quizás si cierras la cámara funciona mejor. Perfecto. Listo, ahí está perfecto. Sin más preámbulos, yo quiero mostrarles esto. Me encantaría que pudieran escuchar cómo suena el programa del Escaño. El Escaño. Proyecto de educación radial apoyado por Leones Estéreo. Sean bienvenidos. Escuche la siguiente situación y préstele atención a las preguntas que aquí se formulan. Comente las respuestas con sus compañeros y amigos. Los temas del Escaño no solo son para la audiencia escolar, son para la comunidad en general. Y recuerde, no hay respuestas buenas o malas, solo hay respuestas. Hola, soy la docente Sandra Gaitán, licenciada en Química. Laboro en la institución educativa departamental Nocaima, Mercedes, y hoy estaré acompañándolos en la sección El Escaño. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero que escuchen la siguiente situación. Buenas tardes, vecina. Imagínense que yo entrando por el barrio y me chucé con una puntilla oxidada. Ah, caramba. Eso sí que es grave. Está que tener cuidado porque el auxilio médico. No, vecino, yo voy para mi casa y me lavo con agua y jabón. Pues no sé. Debería ir al médico. ¿Escucharon? Por mi vecina. Punzarse con una puntilla oxidada debe ser muy doloroso. Sin embargo, tengo un par de dudas. ¿Será posible adquirir una enfermedad por causa de una puntilla oxidada? Y luego, ¿qué es un óxido?
Te invito a que te ayudes a resolver estas inquietudes. En esta canción te voy a dar una pista. Escúchala. El escaño. Listo, solamente quiero mostrarles cómo suena el escaño todos los días por la emisora Leones Estéreo de Nocaima. Este es un proyecto que nació hace 2 meses en el contexto de lo que estábamos conversando nosotros, el COVID, digamos, y nos planteamos la necesidad de poder llegar a los espacios que había dejado la escuela. Entonces encontramos un apoyo muy grande en la radio comunitaria de Nocaima, municipio de Nocaima, que queda en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, 70 kilómetros de Bogotá, y personas inquietas, líderes, algunos maestros, otros no maestros, personas, digamos, integrantes de la comunidad, decidimos empezar a jalar este sueño. Y bueno, aquí llevamos vamos a cumplir 2 meses de ediciones ininterrumpidas a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Y bueno, acabo de contar. Y lo interesante de esta emisora comunitaria es que tiene un enlace por internet, leonesblogspot.com. Entonces, tuvimos en el municipio, sino en todas partes desde el país y en muchos lugares del mundo puesto. Pero teníamos un objetivo grande. Nuestro propósito no es reemplazar la escuela. Esto es un proyecto de investigación que va desarrollando, confirmando y reemplazando hipótesis conforme se va creciendo, digamos, o vamos ganando espacio. Porque definitivamente la radio no es el colegio, y si bien es una estrategia, pues un medio, una plataforma, una dimensión posible para poder apoyar los procesos de escolarización y los procesos de educación en general, definitivamente no es la escuela. Y eso ha generado varias situaciones muy interesantes. Voy a permitir explicar más adelante. ¿Por qué no? Bueno, tenemos que unos líderes han venido trabajando de tipo, es famosa en la región porque tiene un más superior, tenemos una cobertura del 90%, según las cifras de CISBEN, que la alcaldía hay más o menos 5.600, 5.600 personas, y tenemos, digamos, estamos llegando al 90% de las 21 veredas que conforman el municipio. Hemos pensado que la mejor manera de poder desarrollar esto es a través de ciclos, los mismos ciclos que el Ministerio de Educación propone. Como se ve en la diapositiva, asimismo distribuimos nuestra participación y nuestras emisiones. Lo dedicamos al ciclo 1, que es preescolar, primero y segundo, y así consecutivamente hasta el viernes, digamos que será el ciclo 5, que son los más grandes, 10º y 11. Eso tiene un reto interesante, y es que implica construir contenidos para cada una de las poblaciones en particular. Pero contenidos no solamente tengan que ver con la malla curricular, digamos, con los temas que están viendo, si se quiere, aunque hay mucho de eso, hay muchos maestros que hacen sus programas, los ponen al aire y se llevan el radio a sus clases, y a través del aula y del escenario con la radio, pues ahondan en sus explicaciones, piden tareas, hacen evaluaciones, sacan notas, digamos, hacen lo propio que corresponde al quehacer docente. Pero nosotros insistimos mucho en que esto no reemplaza la escuela. Queremos pensar que detrás del radio, del aparato como tal, no hay un dispositivo escolar, no necesariamente hay un cuaderno, no necesariamente hay un tablero, no necesariamente hay una guía, un libro de texto, sino que hay una persona de a pie, un transeúnte, un señor cortando caña en su finca, una señora en sus quehaceres cotidianos, un niño llevando un burro, digamos, para
la molienda. Esta es una tierra panelera, de manera que la caña panelera es el rubro más importante de su economía. Y entonces, en ese sentido, nos damos a la tarea de poder construir contenidos que lleguen no solamente a las edades que corresponden a los ciclos, sino además a todo el mundo. Digamos que esa es la potencia y ese es el espíritu de la radio comunitaria. Y eso nos ha llevado a plantear varias hipótesis y descartarlas también cuando no han sido confirmadas. Por ejemplo, nosotros pensábamos el tema del retorno, y es en qué medida el aula, o más bien la radio, puede recrear la dinámica misma de un salón de clase en el que haya participación de la gente que está al otro lado. Pero claramente tenemos dificultades todas en esta patria nuestra, y aunque Nocaima está muy cerca de Bogotá, geográficamente hablando, a veces las distancias parecen mucho más grandes. Entonces, al principio lanzábamos unos teléfonos pensando que la gente nos iba a contestar las preguntas que hacíamos vía WhatsApp, pero lo cierto es que eso nunca ocurrió y no va a pasar. Y creo que está bien que no pase. Primero porque hay unas condiciones materiales que son difíciles, que son sentidas y que son compartidas por todos los habitantes de este país, en diferentes regiones. Si tienes teléfono, no tienes teléfono inteligente, y si tienes teléfono inteligente, no tienes datos o no tienes minutos, y si tienes minutos o datos, pues los utilizas es para hablar con tu familia, para cuadrar a la gente que tiene que trabajar en la finca, para llamar a los obreros, a los compadres, etcétera. De tal manera que, digamos que la educación y la escuela no son una prioridad para este tipo de cosas. Segundo, el tema del retorno tenía una dificultad, y es que las personas de pronto se sentían expuestas por toda la comunidad, y eso, sin lugar a dudas, cohibía la participación. Entonces, eso nos obligó a pensarnos un formato que fuera mucho más dinámico, que fuera mucho más atrevido, que es justamente el que acaban de escuchar, en el cual planteamos una situación de la vida real, ¿no? La señora que se chuza el pie con una botella oxidada, el señor que va a cortar caña a su finca, o la señora que está haciendo de almuerzo una sopa de arroz, o en fin, una situación que sea concreta, vívida, real, con el convencimiento de que las competencias académicas, pero además las competencias blandas, lenguágicas, están presentes en todas las situaciones de la vida. A partir del planteamiento de esta situación, desarrollamos dos preguntas. Si escucharon a la profesora Sandra Gaitán, ella lanza dos preguntas que después de la canción que, digamos, anima o contextualiza el programa que ella realiza, son resueltas, ¿no? Y ella aprovecha, pues, para dar clase de química en este caso, o para dar clase de lo que corresponda. Por ejemplo, el programa que está sonando hoy, que sonó a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, lo hizo una persona que no es maestra, que es zootecnista y agrónomo, y Juan Francisco Cifuentes, y el programa que él plantea tiene el objetivo de explicar dos conceptos, el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial, ¿no? Con este tema del COVID ha estado muy de moda el tema de que el virus crece exponencialmente, entonces nosotros decidimos utilizar ese concepto y poder ampliar una explicación a partir de cuánta plata ahorra un estudiante del colegio. Entonces, si usted ahorra 5.000 pesos a la semana, 5.000 pesos cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, cual sea su capacidad de ahorro, hacemos un ejemplo, digamos, de lo que significa un crecimiento exponencial o un crecimiento lineal. Pero no solamente estamos enseñando contenidos académicos, se han producido programas, por ejemplo, a propósito del dengue. Nocaima y en general las zonas con estos climas cálidos, si se quiere, no solamente están siendo, digamos, presa del COVID, que en esa estamos todos, sino hay una pandemia de dengue muy importante
Entonces aprovechamos la oportunidad que ofrece la radio para poder explicarle a la gente que hay dos tipos de dengue, por ejemplo, cómo debe cuidarse, de qué manera tiene que protegerse, usar toldillo, no permitir que el agua se apose, en fin, etc. ¿Qué quiero señalar con esto? Que tenemos un espíritu que es no solamente académico detrás, porque estamos convencidos de que la radio no reemplaza a la escuela. Eso no quiere decir que no enseñemos cosas, pero tenemos sobre todo un espíritu de radio comunitaria, es decir, de hablar de los problemas de la gente en concreto y poder, digamos, generar soluciones y aprendizajes. El espacio es muy corto, son 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, y el objetivo es clarísimo, y es después de que se acabe el programa, la gente tiene que haber aprendido algo. Algo que o bien sea nuevo, o bien sea útil, o bien sea interesante, potente en algún sentido, y por eso, digamos, lo planteamos en esta metodología. En el esquema que estoy compartiéndoles, encontramos que el retorno no iba a ser... Somos un poco más, digamos, avesados en pensar en un retorno que llamamos vivo, un retorno vivo que se genera a través de, claro, lo que los niños y las niñas aprenden en la escuela, pero sobre todo las conversaciones que la gente tiene en la calle. Cuando la gente, cuando los campesinos, cuando las personas de a pie comienzan a hablar de los temas que se enseñan en el escaño, ahí resulta que hacemos un verdadero escaño, ¿no? Todos sabemos que un escaño es una silla, digamos, un lugar en el que todo el mundo cabe, un lugar en el que todo el mundo es bienvenido, es un cruce de caminos. En los escaños se dejan los mandados, los mercados que van de un lado para otro, por los escaños circula los chismes, por los escaños circula la vida pública, la información circula allí. Entonces, nuestra idea es poder construir un espacio en el que quepamos todos, un espacio en el que no hayan respuestas buenas ni malas, sino, como dice el eslogan del programa, pues simplemente hayan respuestas. ¿En qué vamos? Esto ha crecido nuevamente de manera exponencial. Empezamos 1, 2, 3 personas con esta idea. Al cabo de 2 meses ya hay 30. Como les digo, no todos son maestros ni exclusivamente profesores. Está, por ejemplo, hay líderes religiosos que hacen parte del escaño, gente de a pie, simplemente que le interesa aprender o enseñar alguna cosa y hace parte del escaño. Hay una cosa interesante con todo esto, y es que ha sido difícil vincular a los líderes institucionales a que hagan parte del escaño, y eso es una clave de los procesos sociales en general, ¿no? Cuando los procesos sociales arrancan de abajo para arriba, pues generalmente se ven con un poco de reticencia o probablemente con algo de desconfianza que si arrancaran de arriba para abajo. Lo que quiero señalar es que ahorita vamos 30 en el escaño y nuestro propósito es llegar a más personas. Entonces, ¿qué es lo que hemos resuelto? Decidimos, como tenemos 5 días, un ciclo por día, contenidos distintos, con narrativas diferentes, problemáticas diferentes. Es distinto hablarle a un niño de 5 años, a un muchacho de 16 o a un señor de 60. Entonces, hay líderes voluntarios que asumen cada uno de los ciclos. Ellos están encargados, todo esto se hace a través de WhatsApp. Ellos están encargados de generar temas, encuadrar su grupo, realizar las preguntas, definir las participaciones y construir las notas de voz. Todo desde los teléfonos. Esas notas de voz se vuelven libretos radiales de minutos, de segundos, que permitan ser ensamblados en un proceso de edición, y después de ensamblados, pues van a ver la luz precisamente en la programación que tenemos. Ha sido interesante buscar alianzas en este proceso. Yo estoy muy feliz y agradecido con Educapaz que nos permita precisamente visibilizar esta estrategia y este proyecto con todos ustedes, porque estoy convencido de que aquí van a salir más amigos y vamos a poder sentarnos cada más en el escaño.
empezamos a pensar en alianzas con las comunidades más cercanas, con las radios comunitarias de los vecinos. Entonces, la emisora Frecuencia 5, que es la emisora de Vergara, pegadita a Nocaima, pues estamos en el proceso de poder generar unas alianzas. Pero también está la radio campesina de Insá, en el Cauca, la radio de La Calera, pues del municipio de La Calera en Cundinamarca, la radio de Popayán, también en el Cauca, Canela Estéreo, y la semana pasada tuvimos unas conversaciones con la Fundación Natura, muy interesada, digamos, en que podamos realizar este formato que desarrolla en su capítulo Magdalena Cauca, digamos, que atraviesa varios departamentos con la intención de poder fortalecer los procesos de educación formal, pero sobre todo los procesos de educación comunitaria, que es lo que más, que es nuestro objetivo, es lo que más nos interesa. En este corto tiempo, les decía, hemos tenido un proceso muy exitoso. Lo primero, en términos de visibilización, por supuesto, está Leones Estéreo, que es nuestra casa matriz, digamos, la emisora comunitaria de la cual en la cual nació este sueño, que nos ha permitido usar sus micrófonos, pero también su equipo técnico, también su proceso de edición. Por supuesto, Educapaz, estamos hablando en este momento a través de ellos. También la Universidad Pedagógica, con el programa del Convite, que es un programa que tiene como misión visibilizar las experiencias exitosas en educación rural. Con ellos hemos hecho un par de cosas, digamos, programas señalando las potencias, pero también las deficiencias, porque esto no es una autopista, digamos, de solo certezas, es una búsqueda constante, es un proyecto de investigación. Y más recientemente está la Thalberg Foundation. Ellos tienen un programa de premios internacionales al liderazgo. Esta semana también casualmente nos llegó con gran felicidad la noticia de que hemos sido considerados, digamos, para participar en un premio internacional anual. Que eso no quiere decir que hayamos ganado, ni mucho menos, pero digamos que estar dentro de los nominados a nivel mundial nos da cierto aliento y nos da más ganas y más energía de seguir adelante. ¿Cuáles son los retos del escaño? Bueno, necesitamos construir núcleos básicos académicos, seguir por esta senda que hemos trazado a partir de los ciclos y en ese sentido poder tener un grupo de maestros más estable, lograr que los profesores pierdan miedo, dejen de sentirse expuestos y se atrevan, digamos, a llevar al aula el radio, sobre todo con el convencimiento de que no es hacer doble trabajo. Nosotros, digamos, tenemos ese axioma en la cabeza y es, no se trata de que usted, profesor, haga una clase, planee una clase para el aula y otra clase para la radio, sino que justamente lo que se hace en la radio le va a permitir no solamente sacar adelante 1, 2, 3, 4, 5 clases, poder desarrollar más contenidos, más competencias, evaluaciones, bueno, en fin, todo lo que con respecto a dispositivos escolares se trata. Necesitamos desarrollar capacitación en edición de radio. Ese es el punto en el que estamos, lo acabamos de inaugurar hoy, y es que en una estrategia de educación comunitaria, los que saben de editar en radio nos van a enseñar a todos, o a algunos, digamos, cómo se edita. En este caso vamos a utilizar Adobe Audition, que es el software libre que se está utilizando, pero las personas que aprenden se van a encargar de formar y capacitar a más personas en una estrategia de cascada, si se quiere, de tal suerte que al cabo de un tiempo, todas las personas que hagan parte del escaño pues van a estar con la suficiencia y con la capacitación suficiente para poder no solamente pensarse temas, pensar preguntas, pensar estímulos, contextos, programas, sino editarlos y que eso pueda ver, digamos, la luz de una manera mucho más expedita. En ese sentido, pues podríamos lograr ampliar la parrilla de edición.
sería muy valioso poder contar con recursos. Digamos que todos sabemos que todo esto pasa por el signo pesos y en la medida que haya liquidez se puede ampliar y ser mucho más ambiciosos con las propuestas que se trabajan, de manera que ese es un punto sensible dentro de nuestra posibilidad de crecimiento. En ese sentido, podríamos visibilizar el escaño como experiencia significativa y articularlo con otras posibles experiencias. Estos son nuestros contactos, digamos. Les contaba Leones Estéreo Blogspot, que es la página de internet por donde se nos escucha, 8 y 4 y media. Mi nombre es Edison Acevedo, ahí está mi WhatsApp y también tenemos un correo en Gmail que es el Escano Escuela, sin ñ, el Escano Escuela. Y hay un perfil de Facebook que lo actualizamos diariamente. Los programas que se van a emitir día a día salen actualizados a través de ese perfil de Facebook que nos permite precisamente tener a la gente pues vinculada en lo que hacemos. Esto es simplemente, solo para pasarlo rápidamente, ejemplos de lo que ha pasado en estos 2 meses a través de las fechas, los programas, las preguntas que hacemos y los aprendizajes. Aquí hay un convencimiento didáctico muy importante y es que solamente a través de la experiencia concreta se aprende. Por eso partimos de situaciones de la vida real. Estamos haciendo sopa de arroz y entonces me acuerdo mucho de ese programa que fue el primero que hicimos. La pregunta de ese programa era ¿por qué la sal se disuelve en la sopa? Que de suyo parece evidente, pero no tiene nada de evidente. Pensar por qué la sal no flota en el agua de la sopa de arroz o por qué la sal no se queda en el fondo, sino que se disuelve y le da el sabor salado. Entonces, a través de concretudes, de espacios específicos, de situaciones concretas y reales, generamos preguntas que a su vez pues, van a ser desarrolladas por la persona o las personas que tienen a cargo el programa. Esto es simplemente para compartirles la planilla de las cosas que se han hecho y pues nada, no me queda sino agradecerles. Agradecer a Educapaz, agradecerles a ustedes la atención, pedir excusas por todo, por la carrera, se fue la luz, se cayó el internet, no me escuchaba, bueno, pero con suerte logramos, digamos, comunicar lo que necesitábamos dejar claro y les envío un saludo a todos. Muchas gracias. Edison, muchísimas gracias. Muy interesante la experiencia. Gracias por dejarnos también tus datos. Daniel Forero también nos dejó su correo electrónico para quienes quieran escribirle. Creo que han salido no solamente preguntas muy interesantes, sino propuestas muy interesantes. Yo voy a empezar transmitiéndoles unas 3 preguntas para que entre los dos, si les parece, puedan abordarlas. Hubo una pregunta muy al inicio que hablaba sobre temas relacionados con la adicción. O sea, creo que un poco en la línea que tú planteabas, Edison, de la importancia de la formación. Este tema, por ejemplo, de la formación en dicción, y también hablaban de la ética, digamos, de la ética en este ejercicio de comunicación. Esa sería como una primera pregunta, un poco para que nos compartan lo que han pensado y qué se les ocurre para recomendarle a los participantes. Hay otra pregunta que tiene que ver, hay varias preguntas que tienen que ver con el asunto técnico y digamos de recursos, qué se requiere en términos de equipos, qué se requiere en términos de inversión. Y quería también recoger, para arrancar, una pregunta relacionada con los contenidos, digamos, cuáles pueden ser contenidos apropiados, un poco también lo planteabas, pero de pronto profundizar, para preescolar y primeros grados, cómo lo han trabajado en Zipaquirá, cómo lo han trabajado en Nocaima, que me parece interesante que son 2 aproximaciones diferentes, entonces quizás tengan mucho que aportarnos desde sus 2 miradas. Yo lo dejaría por ahí. Quien quiera arrancar, voy a abrirles a ambos los micrófonos. Perdón que mi hijo está aquí viendo una película atrás.
Daniel, ya puedes abrir tu micrófono. Perfecto. Gracias. Bueno, estaba mirando en el chat algunas inquietudes con relación a lo que se está haciendo. Primero que todo, yo quiero compartirles que el iniciar una emisora, pues debe ser comunitaria desde los colegios. Pero para nuestra experiencia, nosotros no tenemos emisora. En este momento nosotros estamos transmitiendo desde una emisora local, desde una emisora pública. Y esta emisora es de la Curia, de la Pastoral Social. Por eso el padre Miguel Antonio es quien nos dio el espacio para estos programas. Es más, vamos a ir a ampliar la parrilla de programas a más tiempo, debido a que ha venido aumentando el número de docentes que quieren hacer programas. Con relación a la pregunta sobre los niños pequeños, nosotros estamos haciendo algunos programas sobre cuento para llegar a los niños pequeños. Nos toca tratar de hacer programas que sean genéricos, con contenidos específicos. Por ejemplo, se habla del cuento, se habla del Big Bang, de la parte de la ecología. Hemos trabajado diversidad de programas con el objetivo de poder llegar a todos los niños. Sin embargo, también desde primera infancia vamos a tener algunos programas especializados para los niños pequeños, porque ya estamos trabajando con los jardines de bienestar familiar para que ellos también se integren al programa y ellos hagan sus propios programas. Ya tenemos los contactos con las docentes que manejan estos jardines, al igual que hicimos un programa también, porque nosotros tenemos un programa de discapacidad en nuestra edad que lo maneja una funcionaria de la Secretaría de Educación especializada en discapacidad, y este programa de discapacidad en nuestra edad tiene la importancia de que estamos recogiendo a todos los niños discapacitados que por su edad ya no los reciben en ningún colegio, o les da pena tanto a los papás como a los niños llegar a un colegio con esa edad. Entonces los estamos reuniendo y trabajando aparte con una persona especializada en educación con discapacidad. Esta orientación la podemos dar para diferentes metodologías de trabajo y también para diferentes áreas de trabajo. Cada profesor va a querer trabajar en su área. Sin embargo, en este momento ya estamos empezando a armar como un cronograma de actividades y llevando una secuencia de los temas que ya se han tratado para no ser repetitivos en estos temas. Eso hay que tener también cuidado, porque si no el programa se nos vuelve monótono y no sería interesante. Vamos a tratar de diversificar los temas, que llegue también a los diferentes grados de educación, tanto básica primaria, básica secundaria y media. Yo les quiero dejar de antemano que en la página de la Secretaría de Educación de Zipaquirá ya están los programas que hemos ido sacando al aire. Ahí se pueden escuchar quienes los quieran escuchar. Es una experiencia, les advierto, es una experiencia donde de pronto alguien puede decir, aquí tuvieron un error o algún error. Como les dije al comienzo, no somos expertos en radio, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para llegarle a los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Edison, te voy a abrir. Ya puedes abrir el micrófono. Listo. Gracias, Nigna. Bueno, varias cosas, digamos. Acá hay varias ideas, ahí estoy escribiendo varias cosas. Para comenzar por el principio, el tema de la formación, la adicción, la ética, yo sugeriría y los invitaría muy especialmente, primero, a que pierdan el miedo, a todas las personas que nos están escuchando y todas las que lo harán después cuando esto se reproduzca, a que se atrevan, digamos, a hacerlo. No es fácil, es una tarea farragosa, ardua, hay que hacerlo una vez, 2, 3, 5 veces, uno no queda satisfecho con la primera ni con la segunda, y tal vez a la tercera o a la quinta se da cuenta que por ahí puede ir.
Me parece que hay que, digamos, no solo perder el miedo, sino lograr entender que un programa de radio es como tener un aula de clase de 5.000 personas, en el caso de Nocaima, o de muchas miles de personas, millones de personas, y en ese sentido la capacidad y la posibilidad que tiene la radio de ampliar el aprendizaje es inmensa. A mí no me corresponde ser, digamos, ave de mal agüero, ni tengo, digamos, una posición, ¿cómo decirlo?, administrativa en este sentido, pero si se me permite decirlo, yo no creo que volvamos a la escuela. Yo de hecho creo que esta es una oportunidad de oro para que reconstruyamos una escuela, para que nos repensemos lo que entendemos como educación, como maestro, como estudiante, sobre todo porque cualquier colegio o cualquier proyecto educativo, cualquiera que sea, constructivista o etcétera, dijéramos, de niños, masculino, femenino, con uniforme, sin uniforme, con el pelo largo, sin el pelo largo, etcétera, todas las escuelas que nosotros entendemos y concebimos en este presente parten de un hecho, y es que la gente está encerrada, reunida en un solo sitio. Y eso es lo que ya no se puede hacer. Entonces, me parece que es una oportunidad preciosa. Detrás de cada crisis hay 10 oportunidades, 1000 oportunidades, para pensarnos un proceso educativo distinto, no solo alternativo, sino mucho más atrevido con la historia, mucho más avesado, y para eso hay que arriesgarse y hay que probar y hay que, digamos, tener la valentía de poder hacerlo. Quiero también que pensemos que una radio no es solamente lo que uno sintoniza en un dial. Uno puede coger un megáfono y hacer una radio a punta de megáfono. Uno puede grabar, digamos, notas de voz en WhatsApp y distribuirlas en una comunidad específica y generar aprendizajes a partir de ello, y esa sería otra forma, digamos, de amplificar la radio, pero en sentido estricto, y ahí, digamos, abordo el segundo punto con respecto a los equipos. Si se cuenta con la suerte de tener una radio comunitaria instalada o una radio escolar instalada, con equipos, con un mezclador, con un máster, pues definitivamente hay que aprovecharlo mucho más y poder, digamos, amplificar todas estas enseñanzas. El escaño tiene un axioma, lo acabo de señalar, y es no solo partir de situaciones problemáticas, concretas, específicas, reales, ¿no? No abstracciones por allá, elucubraciones de otro mundo que a la postre no le dicen nada a nadie, ¿no? Pues digamos, yo soy de la escuela clásica, formado como todos nosotros en la escuela clásica, y yo todavía estoy esperando ver en la vida real los diferentes casos de factorización. Todavía estoy tratando de entender cómo es esto de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Todavía estoy tratando de ver la realidad reflejada en el aprendizaje, y creo que la radio permite darle bote a ese esquema, y es partir de cosas concretas. Y preguntas. El tema de las preguntas me permite conectarme con el tercer punto, y es que las preguntas, desde un punto de vista pedagógico, filosófico, didáctico, como quiera llamársele, son muy potentes porque abren la posibilidad de la investigación, de la inquietud, del asombro en el niño, de la posibilidad de dudar de aquello que se cree que es así, porque así me lo dijeron, porque así lo he creído siempre. La pregunta abre un horizonte de investigación y de comprensión inmenso. Y bien dice Sócrates que lo más difícil de todo es preguntar. Pues contestar es facilísimo porque uno puede contestar mal y ya, pero hacer una buena pregunta es un trabajo titánico. Digamos, lograr entender al otro, ponerse en los zapatos del otro, descentrarse desde uno mismo y poder ver la realidad como lo está viendo un niño, un campesino,
una señora de a pie, el señor de la tienda, el muchacho que va corriendo con la pelota, pues eso es un ejercicio que se logra solamente trabajando comunitariamente. Y los contenidos tienen que adaptarse a ello. Lo que el Escaño ha logrado, por ejemplo, en términos de primaria infancia, ha sido precioso. Primero porque estamos convencidos de que los niños no son, digamos, bobos, me perdonan la expresión. A los adultos nos pasa mucho que vemos a los niños como ciudadanos de menor cuantía, digamos, como bobitos, que toca decirles todo, incluso hablamos así como impostamos la voz. Un niño es un ser humano potente, digamos, es un cerebro que está conociendo el mundo y en la mente de un niño todo es posible, absolutamente todo tiene sentido y las posibilidades son infinitas. Ahora, ¿qué se hace con eso? Está en manos del adulto poder potenciar esos aprendizajes. Entonces, en el Escaño hemos logrado, por ejemplo, construir unos personajes. El profesor Carlos Aldana inauguró esa línea de trabajo y creo que ha sido muy acertada, y escenificar a través de los personajes unos animalitos del bosque. Entonces hay un conejo que tiene un carácter terrible, hay un lobo que es bueno, que no es lobo malo, sino bueno, hay un oso perezoso que es súper rápido para hacer las cosas y muy creativo. Logramos, digamos, subvertir lo que tradicionalmente asociamos los adultos con los niños y a través de situaciones generamos aprendizajes. Enseñamos, no. Me gusta más pensar en la idea de que nos ponemos a la altura de ellos para trabajar en equipo, para reconocer que todos tenemos superpoderes y que solamente juntando los superpoderes logramos objetivos grandes. Pensar, por ejemplo, en la promoción de derechos, en la prevención de vulneraciones. Hubo un programa precioso que hicimos sobre las manos. Entonces, a través del programa de las manos, claro, pues hablamos de las manos, del cuidado de las manos, que hay que bañarse las manos, que hay que bañarse así, asá. También que en inglés se dice hand, que cada dedo tiene su nombre en inglés, pinky finger, bueno, en fin, y enseñamos cosas así. Pero también que las manos son muy importantes porque las manos no deben ser usadas para golpear, porque las manos son sobre todo manos que abrazan, ¿no? Que protegen, que nadie puede tocarme mis partes íntimas con las manos, que nadie puede abusar de mi cuerpo ni abordarme de una manera en la cual yo me sienta incómodo con las manos. De manera que pues es un ejemplo que se me viene a la cabeza, pero como ese hemos desarrollado otros en los cuales desde la concretud de lo que significan las manos para un niño de 5 años, 6, 7 años, y en un cuento, ¿no? A través de una historia, una narración que los invite a viajar, que les plantee una situación y que los lleve a otros mundos. Los animalitos han ido al espacio, han ido a Marte, han ido al fondo van a ir al fondo del mar, bueno, en fin, poder llegar a eso. Y frente a lo último que alcancé a ver aquí en el chat, había una pregunta sobre los contenidos homologados. Yo creo que lo que estoy tratando de señalar precisamente es que tenemos que tener el valor de pensarnos una escuela distinta, una educación y una forma de hacer aprendizajes diferentes. Porque, claro, los contenidos se pueden homologar. Entonces, como en el caso que les mostraba al principio, pues la profe enseña química y enseña oxígeno, óxidos y todo, digamos, todo el contenido académico que está alrededor de eso. Pero lo que ella está enseñando no es solamente para noveno, no es solamente para décimo, es sobre todo para toda la comunidad. Y en ese sentido, los contenidos ya no solamente son homologables, digamos, en lo horizontal, sino sobre todo se vuelven una realidad concreta desde lo vertical, ¿no? Porque es un aprendizaje muy potente que se genera en todos los sentidos a partir de las preguntas. Yo quiero cerrar, digamos, la oportunidad señalando eso, y es que la pregunta es lo que genera la posibilidad de un aprendizaje.
una mente que no se pregunta no aprende. Y nuestros niños y nuestras niñas están llenos de preguntas, abundan en preguntas. Entonces es la oportunidad precisamente de ayudarles a contestarlas para que construyan otras preguntas nuevas. Edison, muchas gracias. Creo que los dos han sido muy juiciosos y han estado revisando el chat permanentemente, así que me dejaron más o menos sin labor. Yo quisiera simplemente como invitarles a profundizar un poco en el lugar de los jóvenes, es decir, hay varias preguntas que tienen que ver con, bueno, y por ejemplo, los jóvenes participando en radio comunitaria, ¿cómo se logra eso? ¿No? O sea, ¿cómo se logra la participación directa de los jóvenes en estas iniciativas? Y también una pregunta de un joven que decía, ¿cómo hacemos para hablar de convivencia y para hablar de ciudadanía desde la radio y cómo la radio construye convivencia y ciudadanía? Entonces yo quisiera un poco que ambos profundizaran un poco en esta pregunta y aparte de todo lo que ustedes ya han abordado, que creo que han abordado básicamente todas las preguntas, si no por el chat, Daniel está súper juicioso contestando una por una. Ha surgido durante toda la charla ¿cómo hacemos para tener acceso a estos materiales? Y a mí se me ocurría que desde Educapaz podríamos generar un banco de ejemplos, ¿no? De ejemplos para que la gente se documente y diga, uy, pues esto me parece buenísimo, esto también. Entonces, pues quería dejar abierta esa invitación y bueno, darles la palabra. Regálame un segundo, Daniel, te abro el micrófono. Listo, perfecto. Ya puedes abrir tu micrófono. Perfecto. Pues, muchas gracias. Bueno, gracias a todas las personas que están interviniendo en el chat. Qué interesante que hayamos podido llegar con un mensaje para todos estos docentes tan expertos en sus áreas y que de verdad con esto sembremos una semillita y el día de mañana tengamos una comunicación muy importante a través de la radio. Algunas inquietudes. Nosotros también vamos a generar programas, por ejemplo, les estaba contando por el chat, vamos a generar un programa con los estudiantes de grado 11 para que ellos nos cuenten sobre las posibles estrategias para presentar la prueba Saber 11, que sea un programa orientado a los de 11 para poder responder su examen con mejor claridad, con mejor facilidad. Esto lo estamos montando, estamos consiguiendo los estudiantes que le trabajen a esta parte. También la pregunta para Valentina, que nos hace una pregunta sobre la educación inicial, 5 años. Para los niños tenemos que trabajarlo a través de la lúdica, el cuento, la narración, algo divertido, porque con ellos lograr captar la atención tiene que ser una estrategia muy dinámica y así los podemos mantener atentos. En el caso nuestro, como los programas son cortos, son de 25 minutos, perfectamente un programa de estos llega a los niños de primera infancia también sin ninguna dificultad. Y lo que les comentaba antes, nosotros estamos haciendo ya los acuerdos también con el bienestar familiar y con los jardines de bienestar para que se trabaje no solamente con niños de 5 años, sino más abajo. También vamos a hacer unos programas y ya empezamos a hacer un diseño orientado a los padres de familia para que ellos entiendan el por qué es importante apoyar a sus hijos en este trabajo en casa, porque como lo decíamos al comienzo, el apoyo del padre de familia es fundamental para poder desarrollar la virtualidad. De lo contrario, un niño pequeño, especialmente los niños pequeños, un niño pequeño solo no se consigue ningún beneficio relacionado con el aprendizaje. Se necesita indispensablemente el acompañamiento de los padres o por lo menos de un adulto que pueda orientar a estos pequeños. Bueno, en algunos casos los hermanos mayores también pueden ser unos orientadores que ayuden a estos niños a salir adelante. En cuanto a los programas nuestros, en la página de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pueden buscar en Google, Secretaría de Educación de Zipaquirá, allí ya estamos colgando los programas que ya han salido al aire, de tal manera que los pueden escuchar, los pueden tener en sus casas
y si los quieren reproducir en otras emisoras o en otros sitios, no hay ningún problema. Son públicos, los estamos haciendo y todos nuestros compañeros docentes que nos están ayudando en este trabajo ya han dicho que esto es para beneficio de todo el que lo necesite. O sea, el programa no es de nadie, es de quien lo necesite. Daniel, muchísimas gracias. Edison, te abro el micrófono. Listo. Gracias, Nigna. Sí, de acuerdo con el doctor Forero, digamos, los programas no son de nadie y todo lo que se ha hecho con el escaño y se sigue haciendo, pues, abierto al público a ser reducido tantas veces como quiera, y sobre todo poder retroalimentarnos, ¿no? Digamos que acá lo interesante de esto es que nosotros no nos las sabemos todas, ni nos interesa tampoco sabernos nada. Esto es un proyecto de investigación y como proyecto de investigación tenemos, digamos, la nobleza de poder decir esta es la ruta que hemos encontrado y que hemos compartido para que podamos seguir caminando por ese camino. De manera que los contenidos están totalmente abiertos. Hay una cosa interesante que tiene el escaño y es que ninguna de las 30 personas que hacen parte hasta esta altura de este proyecto están cerca una de la otra. Yo en este momento estoy original desde Bucaramanga, pero el proyecto es en Nocaima. Y en Nocaima hay gente que está en diversas veredas, unos están en el pueblo, otros en otras veredas, hay gente que está fuera del país, hay gente que está en Buenos Aires, otros están, digamos, por todas partes. Y lo interesante es precisamente eso, ¿no? El trabajo comunitario, la capacidad de liderar y de acompañar proyectos de grupo que hagan que la gente una sus esfuerzos. Por eso también, en ese mismo sentido, la invitación a los jóvenes, digamos, para que hagan parte de todas estas propuestas, para que ellos también, digamos, logren tener el espacio que les corresponde, la altura de la voz y el voto que ellos tienen, y en ese sentido no tienen que esperar a que el adulto les dé permiso. Yo no quiero sonar acá muy subversivo en ese sentido, porque los adultos estamos para acompañar a los muchachos y a los niños, pero como decía hace un rato, un megáfono es una radio, la posibilidad de hacer redes de información a través de WhatsApp o cualquier otro dispositivo, pues es también un ejemplo de radio, de manera que aquí de lo que se trata es de poder ser suficientemente avesado, creativo y lanzarse para hacer eso. Frente al tema de la convivencia y la ciudadanía, yo creo que lo más importante o lo que yo tendría para aportar en ese sentido es partamos de cosas reales que le pasan a la gente de verdad, ¿no? Por ejemplo, el matoneo es una realidad no solamente en las escuelas, sino en la sociedad en general en la que vivimos. Y lo más grave del bullying, del matoneo, no es aquel que ejerce la fuerza contra el otro, aquel que decide resolver con las manos sus diferencias con otro, sino el tercero que está viendo, ¿no? Y lo deja y permite y legitima que una situación de injusticia tenga lugar y cobre fuerza. De manera que tenemos que partir de situaciones reales, de lo que le pasa a la gente de carne y hueso, de las preguntas que tiene la gente de carne y hueso de verdad, y a través de eso, con el apoyo de todos, lo que no sabe uno, lo sabe el otro, y en ese sentido podemos lograr, digamos, encontrar caminos de solución posibles. Y con suerte logramos lo que todos buscamos, profesores y no profesores, y es una sociedad que sea cada vez más tolerante, una sociedad que reconozca la diferencia, una sociedad que resuelva sus diferencias no con pistolas, sino de otras maneras, mucho más creativas, mucho más pacíficas, mucho más asertivas, y definitivamente la radio tiene esa potencia. Muchísimas gracias, Edison. Daniel, ¿quieres agregar algo? Por favor. A ver, ya puedes abrir tu micrófono. Y quiero hacer mención de lo que dice Luis Felipe Ulloa, que la principal, dice, es muy difícil dar el primer paso. No, Luis Felipe,
realmente, y para todos los que piensan que el primer paso es lo más difícil, nosotros quisimos dar el primer paso para mostrar que es posible, porque cuando uno no conoce de radio mucho y no tiene la experiencia, pues realmente se puede ver muy difícil, porque los interrogantes son muchos. ¿Cómo voy a grabar? ¿Dónde voy a grabar? ¿Qué equipo voy a utilizar? ¿Cómo debo editarlos para quitar los espacios, para que quede enlazado perfectamente, no quede con muletillas como lo recomendaban anteriormente también? Y todo eso son las preguntas que de pronto en un momento dado a la persona o al docente que no tiene la experiencia lo ponen a pensar un poquito. Pero resulta que cuando uno da el primer paso, para nosotros la experiencia de grabar nuestro primer programa fue hasta divertido. Llevábamos varios días de confinamiento, no habíamos salido, nos fuimos a una institución donde queda el Punto Digital que tiene salas de grabación. Allí hicimos la primera grabación y pues lo mejor fue podernos equivocar, reírnos sobre nuestras equivocaciones y volver a corregir. Eso se nos volvió en algo, en una terapia. Ese día salimos relajados, descansados, porque fue un trabajo de compartir, de reír y de hacer las cosas bien. Finalmente salió un programa que ya está al aire, el que ustedes escucharon que comenzaba. Y lo otro que también quiero comentarles, nosotros también ya estamos haciendo invitación a los colegios privados para que ellos también se unan a esta idea de hacer programas de radio, porque pues los programas no solamente lo pueden escuchar los niños de los colegios públicos, también lo pueden escuchar los niños de los colegios privados. Entonces, eso hace que la educación sea conjunta, no solamente colegios públicos, sino también colegios privados. Y la invitación es a todos esa que demos el primer paso. La verdad es, Luis Felipe, dé el primer paso, no le tenga miedo, adelante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hay una pregunta que nos viene desde el Facebook que yo creo que ustedes han abordado, ¿no? Que es cómo hacer para vincular a los padres de familia a este tipo de proyectos. Yo no sé si quisieran rápidamente agregar alguna cosita digamos, específicamente el tema de vincular padres de familia, no solamente como oyentes, sino entiendo como los participantes activos en la producción de los programas. Yo creo que Edison ha hablado bastante de cómo involucrar a otro tipo de actores, pero quizás Daniel, si nos regalas algunas... Gracias. Sí, nosotros también hemos pensado desde la estrategia de radio hacer una escuela de padres, pero con los padres de familia, o sea, que ellos mismos sean los que hagan el programa. Lo que sucede es que no hemos podido hacer la convocatoria porque primero estábamos tratando de organizar todo el tema con los docentes y cuando ya esto corra un poquito más, vamos a tener todo lo que sean los talleres de padres, las orientaciones también. Se me olvidaba, el grupo de orientadores y orientadoras del municipio también van a tener su propio programa. Ellos ya lo están montando, de hecho. Y va muy enfocado a su trabajo y a lo que eso nos puede ayudar en este momento de estrés, de confinamiento. Entonces, eso es otro programa que estamos diseñando y ya se está montando con los orientadores. O sea, aquí la idea es que todos los agentes del sector educativo, toda la comunidad educativa participe de este programa de radio. Tenemos el espacio, tenemos los tiempos para poderlos reproducir y tenemos el apoyo de la emisora, de las emisoras, porque ya no es una sola emisora, ya son 2 emisoras, más las que lo van a reproducir en otras partes del país. Muchas gracias, Daniel. No sé, Edison, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, tal vez señalar que acá lo importante es que todos jalemos para el mismo lado, digamos, padres de familia, directores, maestros,
cuidadores. Creo que en este barco alguien alguna vez diría, alguien muy mentado por esta época, que todos estábamos en la misma barca, y me parece que es acertada la metáfora porque tenemos que jalar todos para el mismo lado. Estoy convencido de que la radio es una posibilidad, y estoy convencido también de que no tener digamos, un máster o equipos sofisticadísimos no es necesariamente un impedimento, porque el escaño nació de 2 y luego fueron 3 y luego van 30 y ya vamos en una nominación, digamos, en una visibilización nacional, en una visibilización internacional, de tal suerte que el escaño quiere eso, ¿no? Lograr que todos nos sentemos en la misma banca y conversemos. Todas las respuestas son válidas, no hay respuestas malas ni buenas, solamente hay respuestas, y aquí cabemos todos, de manera que tenemos que trabajar entre todos para que esto sea posible. Edison, muchas gracias. Yo quería solamente agregar algo que se me había quedado, de hecho es una pregunta mía en el tintero, y es estas formaciones que ustedes van a empezar a hacer, que me parece muy interesante para esta comunidad que se conectó a este webinar. Aprovecho pues para comentarles que tenemos gente de Cumbal, tenemos profes Guayú, tenemos personas, estuvo una profe pero se tuvo que ir del Cañón de las Hermosas, como gente que está en la ruralidad dispersa realmente, que nos está acompañando en este webinar, y todas son personas que están conectadas de alguna manera con el tema de la radio, o tienen interés en hacer radio, muchísimas experiencias también por el chat. Yo quería preguntarte, Edison, si esta formación más técnica en la que ustedes están pensando va a ser abierta y podemos empezar a invitar a las personas que se conectaron a este webinar a que participen, porque creo que parte de lo que tú señalas con respecto al tema de equipos y eso pasa también como por conocer otras herramientas disponibles en internet o otras estrategias caseras para producir contenido, ¿no? Entonces, como preguntarte qué tipo de formaciones están pensando y si son abiertas y podemos extender la invitación a este grupo. Pues Nigna, me coges como al rompe. Yo creo que pensémoslo, digamos, la pregunta es para todos los que estamos acá interactuando. En principio nosotros lo diseñamos pensando en nuestra propia comunidad, dijéramos, con la necesidad de poder responder a esta estrategia que más atrás señalaba sobre 5 días, 5 ciclos, contenidos diferenciados por día. Pero me parece que cuenten conmigo, cuenten con el escaño, pensemos a través de Educapaz la posibilidad de hacer un puente que permita, digamos, que más gente haga parte de este trabajo. Yo sé que la gente que está en el escaño lo haría de 1000 amores, pero no los puedo, digamos, vulgarmente hablando, tirar al agua acá enfrente de todos sin haberlo consultado con ellos, sin haber podido, digamos, llegar a un acuerdo con ellos. Pero yo sé que si tenemos el apoyo de Educapaz y hacemos un puente con el escaño, claro que sí, vamos a generar una estrategia de cascada en la que unos aprenden, uno le enseña y esos 3 le van a enseñar a 9, y esos 9 le van a enseñar a 18, y vamos a tener, digamos, un nivel de capacitación mucho más ambicioso en un tiempo muy corto, porque esto suena a coreano, pero no lo es. Ahora sí es un software también que se utiliza Adobe Audition, y uno puede ensayo de error, cacharrearle y sacarlo adelante. Pero entonces pensemos, Nina, cómo podríamos hacer eso posible, y claro que sí lo logramos. Bueno, pues muchas gracias. Daniel, por favor. Un segundo, te abro el micrófono. Listo, ya puedes abrir. Bueno, también yo quiero decirles que de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, todas las personas que quieran contactarnos, que quieran compartir las experiencias y de pronto poder hacer una reunión con los profesores que están participando del proyecto para que compartan ellos también las experiencias, estamos dispuestos a colaborar y apoyar, porque es que este proyecto, como decía Edison, al comienzo nosotros lo pensamos para Zipaquirá únicamente. Al poco tiempo ya nos estaban llamando de Cogua
y ahora ya estamos en un webinar nacional. Para nosotros es sorprendente que esto haya hecho eco en diferentes entidades y pues estamos prestos a colaborar precisamente porque el proyecto no debe quedarse muy limitado a lo que nosotros queremos, sino que ojalá beneficie a muchísimos niños, niñas y adolescentes del país. Daniel, muchas gracias. Edison, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conectó también, a los profes que nos vienen acompañando en diferentes espacios de formación y conversación, y a las personas que se conectaron específicamente a este webinar porque les interesa el tema de la radio. Estamos pues muy pendientes de sus necesidades y muchísimas gracias por todos los ofrecimientos y la generosidad de nuestros invitados. Un abrazo y que tengan un resto de tarde muy, muy grata. A ti gracias, Nigna, y un abrazo para todos. Muchas gracias.